Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con nuestra sesión de electricidad industrial. Y vamos a ahondar en un tema muy importante que es la parte de los motores eléctricos. Un motor eléctrico que es un elemento súper importante en la industria. Debemos estar de verdad debidamente capacitados, debemos estar debidamente bien entendidos ciertos temas, ¿verdad? Acerca de estos motores, especialmente de cuáles. ¿Cuáles se utilizan más? A ver, los de inducción, ¿verdad? Sean monofásicos y en especial los trifásicos. Esto es primordial a la hora de que establecer alguna integración, establecer algún proyecto, una implementación, establecer una solución de problemas, eso de lo que debemos ser más que todo en industria, de cómo leer una placa característica. Ya tenemos un video acerca de eso, pero aquí ahondamos mucho más y aquí van a salir más videos en caso. ¿Por qué? Porque son temas súper importantes, como digo, debemos saber sí o sí cuando trabajamos en industria. Así que empezamos rápidamente. Miren, encontré esta diapositiva, está en inglés, vamos a juntar las dos, links directos de descarga en los comentarios. Aquí está ya traducida. No está en la mejor traducción, pero obviamente para entenderlo mucho mejor es de la marca, es del grupo ABB, en este caso de la marca Baldor. Esta marca súper utilizada, es antigua, ¿verdad? Es muy antigua esta. Y a su vez también, como todas las marcas, y es aplicable, ¿verdad? Puede ser AWEG, puede ser, por ejemplo, ABB, puede ser SEU, Siemens, etcétera. Es decir, van a manejarse ciertos parámetros de fabricación. ¿Y cuál nos da eso? Nos da una normativa, ¿verdad? Todo debe estar bajo normativa. Nosotros vamos a hacer una instalación eléctrica, debe estar bajo normativa. Si vamos a hacer un tablero eléctrico industrial, una normativa. Si voy a instalar un variador de frecuencias, una normativa. En este caso, si voy a construir un motor eléctrico, debe estar bajo una normativa. En este caso, la NEMA. ¿Qué es NEMA? Viene de las siglas de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, ¿sí? Estados Unidos. Fue fundada en el 26 para desarrollar y promover, ¿no?, las normas de fabricación de ¿qué? De los motores eléctricos. NEMA. ¿Qué establece cuando dicen, a ver, si usted es fabricante de motores, debe regirse a esta norma, es decir, a la NEMA? ¿Qué es lo que debe mostrar, en este caso, el motor? ¿Cómo fue construido, verdad? ¿Y qué es lo que debe ser? Tipo de fabricante, clasificación de tiempo, eficiencia, tamaño del frame, del marco, código de diseño, potencia nominal, etcétera, etcétera. Son ciertos parámetros de construcción que me dan la pauta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el voltaje nominal y amperios, ¿para qué me sirve? Para ver cuánto voltaje, si mi instalación eléctrica se acopla a este motor o no, si la corriente eléctrica se acopla a esta protección o no, si la temperatura ambiente en este caso se acopla o no. Si yo tengo un ambiente, digamos, de 50 grados, ¿me va a servir un motor que me diga que funciona a 40 grados? No, ¿verdad? Entonces, todos esos datos me da que ver la placa, es decir, cómo se creó mi motor, con qué parámetros, para yo poderlo implementar en cualquier aplicación. Y aquí sí ya vamos directo al grano, HP. Horsepower, ¿verdad? ¿Qué es esto? Potencia. ¿Qué es la potencia? A ver, teóricamente, ¿qué es la medición del trabajo realizado por unidad de tiempo? A ver, un motor eléctrico, ¿qué es? Una máquina eléctrica, ¿sí? Rotativa, en movimiento, ¿verdad? Que va a transformar la energía, que va a ingresar energía eléctrica, ¿sí? Por medio de voltaje, voy a alimentar a los terminales de mi motor, va a haber circulación de corriente. ¿Y qué va a hacer? Esa interacción, ya bueno, ya vimos, ¿no? Tenemos un video acerca de cómo funciona el campo magnético giratorio y todo. Entonces, eso es lo que va a hacer interactuar y mover a mi rotor. La palabra mismo le indica movimiento. Entonces, ¿qué va a transformar? En energía mecánica. Y esa energía mecánica, obviamente, ya me sirve dependiendo para cualquier aplicación, sea mover bandas transportadoras, mover trituradoras, mover mezcladoras, mover elevadores, mover, etcétera, etcétera, sin fin de aplicaciones. Entonces yo debo estar capacitado de leer HP, que dice aquí horsepower, pero yo sé que esto es la potencia, ¿verdad? ¿En qué se mide la potencia? En kilovatios o en vatios normales, ¿sí? Ya, porque en kilovatios sería ya un múltiplo por 1000, sería en vatios. Ahora, ¿cómo establezco HP? Un HP es igual a 745.6 vatios. Entonces, si tengo 5 HPs, una regla de 3 simple, 5 por esto, y yo tendría ya en qué, en kilovatios. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, para establecer el tamaño de mi contactor, ¿sí? ¿Para qué me sirve más? Para establecer el tamaño si yo quiero más allá, por eso se va complementando todo, ¿verdad? Por ejemplo, el variador de frecuencia. Entonces, yo debo ser, si mi motor es 5 HPs, debe ser de esa misma potencia o más mi variador de frecuencia. Esas aplicaciones prácticas que vamos a ver en la vida real. Debemos establecer eso, ¿no? Saber bien si me dan HP, si me dan kilovatios, saber
transformar. Eso es muy importante, ¿no? La potencia de mi motor. Continuando, vamos a ver, bueno, son 40 diapositivas, pero no vamos a ver todas en este video por cuestiones de tiempo, obviamente. Pero de aquí pueden salir más videos. Eso lo voy a analizar para analizar más a fondo, en este caso, ciertos parámetros o ciertos tips que puede suceder a mí que me ha pasado, a mi equipo que me ha pasado cuando estamos en campo, ¿sí? Continuando, voltaje. Es la tensión nominal, el voltaje también se llama tensión nominal, a la que el motor está diseñado para funcionar de manera más eficiente. Es decir, debo establecer en mi placa, yo que voy a ver, que el voltaje con que va a trabajar debe ser el correcto. Debe trabajar, entonces el fabricante que hizo pruebas, ¿verdad? Hizo pruebas con desde el voltaje, ahí va a haber, bueno, va a haber diferentes voltajes, pero por lo general hay bajo y alto. En bajo, aquí por ejemplo, en este ejemplo ya en conciso, me dice que puede trabajar de 208 voltios a 230 voltios, ¿sí? Ese sería en voltaje bajo. Y en alto, 400 voltios, pero yo puedo tener una tolerancia, ¿no? Puede funcionar a más o menos 10%. De 208 sería, si yo quisiera multiplicar, sería saber exactamente hasta cuánto es lo mínimo. 208 por cuánto, a ver, por 0.9. ¿Cuánto sería? En este caso funcionaría máximo a 187 voltios, pero este ya es muy bajo, ¿verdad? O 460, y aquí pone el ejemplo. Yo puedo trabajar de 414 voltios, que sería lo mínimo, hasta 506 voltios, que sería lo máximo. Pero, aquí viene algo muy importante, que los motores que funcionan en este rango de 10%, es decir, más o menos, no funcionará de manera óptima, pero funcionará de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Van a funcionar, pero ya el motor puede comportarse mal, es decir, puede sobrecalentarse internamente, puede dañarse el bobinado a la larga, ¿no? Entonces, por lo que debemos saber eso, ¿no? Debemos siempre monitorear nuestros motores. Eso se debe ver en mantenimiento preventivo. Entonces, si el motor está ya trabajando, yo verifico mis corrientes, que ya vamos a ver eso. Voy a verificar la corriente nominal, voy a ver que el voltaje está bien, entonces quiere decir que ahí está trabajando y la vida útil de ese motor se va a alargar. Entonces, yendo a lo más allá y a la parte de donde se complementa, que es los amperios o la corriente eléctrica, ¿sí? Si yo ingreso voltaje a las bobinadas de mi motor, va a generarse y el campo magnético, etcétera, etcétera, y que va a haber, circulación de corriente. Entonces, acá, esto es muy importante, ¿no? Por lo general siempre está a un lado o así arriba y abajo para especificarme que, a ver, que este motor puede trabajar 208 voltios, puede a 13.9 o 230 voltios a 13.4. ¿Y cómo nos damos cuenta que esto es muy importante? Porque este pertenece acá. Porque cuando el voltaje está bajo, la corriente sube. Ven que esta es más alta. Aquí es el voltaje más bajo, pero aquí la corriente es la más alta, 13.9. Aquí el voltaje puede decirse que es un poquito más alto, entonces la corriente baja. Aquí el voltaje es mucho más alto y la corriente baja más. Entonces, en la práctica, ¿para qué me sirve? Bueno, dependiendo del voltaje que yo tenga en campo, pero yo puedo decir que por la parte, por las protecciones, ¿verdad? No es lo mismo comprar un guardamotor de 15 amperios que comprar uno de 6, 7 amperios. Puede decirse más barato. No es lo mismo colocar el cable para 13 amperios que colocar para 6 amperios. Entonces ahí me ahorro en cable. ¿Cuál es pues es un poco malo? El alto voltaje, ¿verdad? No es lo mismo que por accidente te puede coger 208 voltios que te coja 460, que puedes irte al otro mundo. Entonces son ciertos parámetros que debemos verificar, ¿no? Entonces por eso me da, en este caso, este motor en específico, el voltaje que yo trabajar, pero puede trabajar otros voltajes, puede ser 500 voltios, puede ser 700 voltios, dependiendo de dónde se vaya a instalar. Entonces, esta corriente de aquí es muy importante también, es la corriente a plena carga, es decir, la corriente con que ya está trabajando, por ejemplo, para mover una banda transportadora, para mover un elevador ya conectada a la carga. ¿Sí? Ya conectada a mi ventilador, ya conectado a la carga que sea, ¿sí? Entonces ya es la nominal, porque cuando estoy bajo, entonces cuando yo estoy el motor, por decirse libre, esta corriente va a reducirse a la tercera parte. Por lo general se va a reducir esto como una regla mnemotécnica, para decirse, a la tercera parte cuando está totalmente vacío. Entonces, cuando está en la nominal, va a ser esta corriente. ¿Puede trabajar menos? Sí, ¿verdad? Entonces, yo ahí de donde digo, el motor está trabajando a menos de la corriente nominal, el voltaje está ok, entonces quiere decir que ese motor está bien. ¿Sí? La carga no es tan alta. ¿Cómo me doy cuenta si ya, por ejemplo, la corriente está muy alta? Con la temperatura, ¿verdad? Si yo a un motor eléctrico voy y topo, ¿sí? Con mucho cuidado, eso sí, no se lo puede tomar a la ligera eso, pero voy y topo con mi mano, ¿sí? Si yo mi mano puedo tocarlo todo el tiempo o puedo estar mucho tiempo tocándolo, no habría ningún inconveniente. El motor yo sé que no está sobrecalentado, pero si apenas toco y el motor está hirviendo,
Por lo general estoy hablando, ¿no? Porque puede haber ciertos casos donde el motor esté trabajando dentro de un secadero. No puedo hacer eso porque el motor va a estar a una elevada temperatura. Pero por lo general, cuando están los motores afuera, sí, yo puedo catalogar si un motor está sobrecargado o no. Entonces ya se nota que está muy caliente. Podemos ir igual con un pirómetro, ¿verdad? Con un pirómetro láser y verificar. Yo debo ver, ¿no? La corriente. Yo debo vigilar la corriente. Si la corriente es muy alta, y ahí ya tomaría acciones, ¿verdad? El voltaje, ¿qué está pasando con el voltaje? ¿Qué está pasando con la parte mecánica? Hay mucha carga, las poleas están desbalanceadas, los matrimonios están desbalanceados, los ejes están desbalanceados, los rodamientos. Ya bueno, eso ya depende de la parte de mantenimiento, el análisis de fallas, pero siempre debo ver que estén en voltaje, que estén en corriente nominal. Es muy importante esto. ¿Para qué? Para alargar la vida del motor y obviamente para no tener paras innecesarias, ¿verdad? Y eso como también integradores o diseñadores debe serse al dedillo, saber eso al dedillo, establecer bien las protecciones, etcétera. Entonces, desde la aplicación práctica también aquí viene para las protecciones, ¿verdad? Si yo tengo un motor a 460 voltios 6.7, yo podría ponerle un guardamotor, por ejemplo, de 6 a 10 amperios, que es normalizado. Entonces, yo la perilla le pondría aquí máximo 7 amperios y mi motor estaría protegido, ¿sí? Si ya sube demasiado, si 7 amperios y ya empieza a subir dependiendo de la curva característica del guardamotor, se va a activar y mi motor se va a proteger. Entonces se activa, yo debo establecer los protocolos de detección de fallas. ¿Por qué se activó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Eso es también otro tema que va ya afuera de este video, ¿verdad? RPMs, vamos a continuar con unas pocas más por cuestiones de tiempo. ¿Qué es esto? La velocidad de mi motor. Y aquí es donde viene la parte de la velocidad del eje, ¿sí? Y la velocidad del campo giratorio, es decir, la velocidad sincrónica que se llama. Y bueno, para adelantar un poquito, la diferencia entre las dos viene la parte que se llama el deslizamiento, ¿sí? Esto también depende del fabricante, la cantidad de deslizamiento que haya, también depende de la carga, ¿verdad? No es lo mismo que esté con un poco baja carga, el deslizamiento va a ser relativamente bajo, pero si la carga es alta, el deslizamiento puede aumentar. Entonces, ¿qué nos dice la velocidad? Es la que se entrega el par a plena carga para el voltaje y frecuencia nominales. Es decir, esta velocidad siempre va a estar ligada a la frecuencia, ¿verdad? Por eso viene la velocidad es igual a 120 F sobre el número de polos. Y esta también es la ecuación del principio para que para un variador de frecuencia. Yo puedo aquí, el número de polos de esto ya viene dado por la parte del bobinado, no puedo modificar. 120 es una constante. Esto es lo único que puedo modificar para la parte de que la corriente, para variar la frecuencia, ¿sí? Principio de funcionamiento de variador de frecuencia. Entonces, ¿qué nos dice? La diferencia de la velocidad a plena carga y la velocidad sincrónica, ¿sí? Eje, es decir, la que yo puedo medir con un tacómetro, y menos la velocidad sincrónica o diferente, o bueno, la velocidad sincrónica menos de esa sería el deslizamiento. Y el motor está determinado obviamente por su diseño. Para la mayoría de los motores de inducción, la velocidad de la carga completa puede ser entre el 96 y 99% de la velocidad sin carga. Como digo, depende el deslizamiento del motor, depende de la fabricación y depende también de la carga, muy importante. Y vamos a poner esta última parte que sería el marco, bueno, aquí en una traducción, pero también es el frame o la carcasa, que esto no es nada más que un estándar, ¿verdad? Un código que me da aquí, el 184T, también esto me da pie para un video completo para analizar, ¿verdad? Diferentes frames de diferentes fabricantes. ¿Qué nos dice esto? Dimensión del motor, de estandarización se refleja en el número del tamaño del frame y este mismo número refleja la misma información de montaje y eje entre diferentes fabricantes para ser coherentes. Por ejemplo, si aquí está mi motor eléctrico, aquí está su eje, esto ya me da las medidas de aquí a aquí cuánto mide, dependiendo del código, dependiendo cuánto mide de la base al eje, y así son medidas que me da del frame, de la carcasa de mi motor, ¿sí? Son datos muy importantes a la hora, por ejemplo, de implementar si el espacio me va a dar, si está bien ventilado, etcétera. Y bueno, vamos a ir continuando con los siguientes videos. Por ejemplo, viene Hertz, viene la parte de la fase, factor de servicio, la corriente del rotor bloqueado, la curva de velocidad par. Muy importante saber estos parámetros, ¿verdad? Como digo, cuando estamos trabajando en industria, esto sí o sí debemos saber. ¿Por qué? Porque siempre vamos a toparnos con motores eléctricos. Los motores son los que hacen el trabajo, ¿verdad? Entonces debemos saber cómo funcionas, cómo leer una placa característica bien, cómo leer, establecer, por ejemplo, me dicen, le dan este motor, quiero que me haga un tablero eléctrico, coloque protecciones, etcétera, diseño un tablero eléctrico y ahí viene también, por ejemplo, la parte de diseño, ¿verdad? La parte de protecciones, eso es un tema muy, pero muy importante y eso vamos a irlo viendo paso a paso, video por video. Se me ha hecho muy necesario realizar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a necesitar cuando trabajamos en la vida real, cuando trabajamos en la industria. Bueno, sin más que decir, vamos a continuar, como digo, en los siguientes videos. Vamos a dejar, si desean, este PDF traducido y también el
en idioma original para que lo puedan revisar. Vamos a dejar los links directos en la parte de descripciones, así como por favor les invito a suscribirse a nuestro canal. Con eso les indica, ¿verdad?, que el contenido les sirve, les puede funcionar para algún proyecto, ya sea en el campo o ya sea también en la parte académica. Así como por favor visiten en nuestra escuela virtual en Teslamatic Education. Como digo, nunca hay que parar de aprender. Siempre yo también estoy tomando cursos, por ejemplo, de motores eléctricos, de instrumentación, de PLCs, qué es lo que ha salido último PLC. Siempre estoy tomando cursos porque obviamente yo y mi equipo no sabemos todo, ¿verdad? Debemos siempre estar capacitándonos y le invito a hacer lo mismo. Sí, esto es una muy buena inversión. Por ejemplo, tenemos el curso de control eléctrico industrial, de E-Plan Electric. Este ya se va a actualizar a ProPanel. E-Plan Electric con ProPanel, con diseño de macros, ya va a completarse súper bien. Electricidad industrial desde cero. Logo Siemens, Micrologic. Estamos preparando más. Especialmente también vamos a hacer la parte de lectura de gamas eléctricos industriales. Vamos a colocar unos par de diagramas eléctricos más y vamos también a establecer con un diagrama eléctrico real, es decir, con un tablero eléctrico real. Es decir, vamos a establecer, si yo ya tengo mi diagrama, dónde está este elemento, dónde está este otro elemento, eso sí, cómo ir analizando en base a la codificación, en base a los cables, en base, es como una investigación completa que se hace cuando estamos, ¿qué? A ver, cuando estamos frente a un tablero eléctrico, sí, debemos estar, como digo, repito, debidamente capacitados. Igual, por favor, como les decía, síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.